Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, salieron a la luz hallazgos espeluznantes que revelaron el verdadero alcance del horror nazi. En lo profundo de un antiguo hospital psiquiátrico, se descubrió que cientos de pacientes fueron asesinados bajo programas de eutanasia disfrazados de tratamientos médicos, sin ruido, sin disparos, solo inyecciones, hambre y abandono. Más allá, una escuela secreta de las SS formó a jóvenes en el arte de matar, entrenándolos con métodos brutales para convertirlos en ejecutores sin conciencia. En Berlín, las colosales torres antiaéreas, búnkeres de cemento casi indestructibles, se alzaban como fortalezas defensivas, pero también como centros de mando donde se escondía información crucial y armas experimentales. En otro rincón del Reich se hallaron las instalaciones de Lebensborn, donde mujeres seleccionadas eran obligadas a dar a luz para el régimen, robándoles a sus hijos si no cumplían con el ideal racial. Y bajo tierra, una gigantesca fábrica y un búnker inconcluso revelaron el sueño inacabado de una maquinaria de guerra sin límites. Número 21. Los restos del miedo alemán. En el año 1940, los alemanes tomaron el control de las Islas del Canal, un conjunto pequeño de territorios británicos situados frente a la costa de Francia. Fue la única parte del Reino Unido que quedó en manos del régimen nazi durante el conflicto. Al poco tiempo empezaron a fortificarla. Guernsey, Jersey y Alderney se llenaron de construcciones defensivas. Levantaron casamatas, puntos de observación, puestos con armas pesadas, túneles, almacenes y refugios bajo tierra. Todo era parte del llamado Muro del Atlántico, una línea de defensa que levantaron para evitar una invasión desde el mar. Para esas construcciones emplearon presos y mano de obra forzada. Excavaban con herramientas básicas, sin equipos de protección y durante jornadas agotadoras. El trato era extremo. En Alderney incluso levantaron campos de trabajos forzados. Los refugios eran de hormigón sólido y muy grueso, muchas veces escondidos entre formaciones rocosas o enterrados. Algunos contaban con ventilación, salas de mando, espacios para guardar proyectiles y pasajes que los unían con otras defensas. Desde esos puntos se vigilaban las playas, las alturas y los caminos estratégicos. Las islas siguieron reforzándose hasta los últimos días de la guerra. Mientras más se debilitaba Alemania, más estructuras agregaban. Pero tras la liberación de Francia, las islas quedaron incomunicadas. No hubo combates fuertes en esa zona. La rendición llegó en mayo de 1945. Al terminar la guerra, muchos de estos refugios quedaron inutilizados. Algunos fueron enterrados o reconvertidos en almacenes. Otros se mantuvieron tal como estaban y hoy se pueden visitar. Hay zonas donde todavía es posible ver las estructuras originales. Las Islas del Canal muestran claramente cómo se preparaba el régimen ante un posible desembarco enemigo. Las defensas reflejan el tamaño del esfuerzo, aunque nunca se usaron realmente en combate. Actualmente muchas de estas obras siguen formando parte del entorno. Algunas siguen bajo tierra, varias han sido restauradas. Funcionan como centros de memoria o sitios históricos. Aunque el fuego no llegó a esas islas, sus estructuras son testigo de otro aspecto del conflicto, el temor constante de una invasión que nunca ocurrió. Número 20. Los barriles con gas que siguen flotando bajo el Báltico. Cuando terminó la guerra, los aliados no quisieron conservar las reservas de gas que habían encontrado en manos alemanas. Decidieron deshacerse de todo rápido. Lo más práctico fue llevarlo en barcos hasta el mar Báltico y tirarlo. No había planes detallados ni protocolos. Usaron buques de carga y los llenaron con barriles de metal. Dentro había gas mostaza, leucisita y mezclas que se habían fabricado para usar en caso de emergencia. Los vertidos se hicieron frente a las costas de Alemania, Dinamarca, Polonia, Suecia y Letonia. No se trazaron mapas exactos. Se arrojaban en zonas marcadas por coordenadas que después no siempre se conservaron. Los barriles, algunos de acero y otros de materiales más finos, eran lanzados sin protección extra directo al fondo. Años después empezaron los primeros avisos. Pescadores que trabajaban en aguas cercanas sacaban redes manchadas. A veces encontraban partes de estructuras oxidadas o restos de líquidos que les dejaban quemaduras en la piel. En algunos casos perdían la vista o sufrían infecciones extrañas.
Las autoridades no daban respuestas claras. Con el tiempo, algunos equipos de buceo bajaron con cámaras, encontraron barriles oxidados, muchos deformados, algunos abiertos. Varios tenían etiquetas en alemán. En zonas cercanas no había peces. El suelo estaba cubierto de fango espeso y salían burbujas de sitios concretos. El gas mostaza, al mezclarse con el agua salada, formaba una sustancia densa, pegajosa y aún activa. En contacto con la piel causaba ampollas. En el fondo del mar seguía estable, pero cuando subía a superficie provocaba reacciones graves. A partir de eso surgieron proyectos como ChemSea, donde equipos científicos de distintos países mapearon los vertederos, tomaron muestras y marcaron zonas como peligrosas. En algunos tramos del mar se declararon zonas muertas. No había vida marina ni vegetación. Pese a las pruebas, los gobiernos no se pusieron de acuerdo para actuar. El costo de extraer o neutralizar los residuos era muy alto. Nadie quiso asumirlo. Algunos países ni siquiera reconocían que sabían cuántos barriles habían lanzado. Hoy, en varios puertos del Báltico, los barcos pesqueros siguen evitando ciertas rutas. Si sacan algo sospechoso, cortan la red y la sueltan al agua. Hay estaciones de control químico, pero funcionan con poco personal y no siempre están activas. Número 19. La guarida secreta, encerrado más de 800 días. En un bosque al este de Polonia se levantó una de las zonas más controladas del Tercer Reich. Ahí estaba el cuartel central de Hitler para dirigir la guerra en el frente soviético. Lo conocían como la guarida del lobo. Para entrar había que pasar filtros encubiertos, controles ocultos y senderos bordeados de cercas. No era un edificio aislado. El área estaba compuesta por muchas instalaciones. Había oficinas, dormitorios, generadores, centros de radio y refugios. Los techos estaban cubiertos con ramas y lonas para que desde arriba no se notara nada. Algunas paredes eran bloques de concreto con grosor suficiente para aguantar explosivos. Desde ese punto, Hitler manejó operaciones clave contra la URSS. Pasó más de 800 días ahí, la mayoría encerrado en su refugio privado. Recibía papeles, dictaba órdenes y tomaba decisiones sin salir. Los técnicos colocaron explosivos en distintas partes. Si el enemigo llegaba, podían volarlo todo en poco tiempo. También se crearon rutas de escape por debajo. Algunos de esos túneles nunca fueron encontrados. Ahí también fue donde ocurrió el atentado del 20 de julio de 1944. Klaus von Stauffenberg dejó una bomba en una reunión. La explosión causó varios heridos, pero Hitler salió con vida. Después de eso, la vigilancia aumentó. Se cerraron accesos y se instalaron nuevas barreras. La base tenía 3 niveles. El primero era para soldados y custodios, el segundo para técnicos y personal de oficina. El tercero solo lo usaban Hitler y su núcleo más próximo. Cuando ya todo estaba perdido, en 1945 intentaron dejarlo inutilizable. Colocaron cargas en puntos clave. Aún así, buena parte quedó sin destruir. Hoy todavía hay fragmentos enormes tirados en el mismo sitio. Durante décadas nadie investigó en serio. Solo cuando cayó el bloque comunista se empezaron a hacer excavaciones. Se hallaron cables oxidados, cimientos rotos, puertas metálicas y objetos olvidados. Actualmente el lugar sigue vacío. Se puede caminar entre muros rotos, túneles sellados y estructuras sin marcar. El mapa no está completo, muchos corredores terminan sin salida. La gente que va dice que lo más fuerte es la sensación general. No hay carteles ni información, solo edificios huecos, hechos para manejar una guerra sin que desde fuera se viera nada. Número 18. La sala sin nombre del Instituto Kaiser Wilhelm, cuerpos en vitrinas. En una zona boscosa al norte de Múnich, cerca del lago de Starnberg, se montó una estructura de cemento bajo un techo de lámina, aislada entre árboles. No tenía ventanas. Solo una puerta trasera y otra al frente con cerrojo doble. Ahí dentro, durante los años del régimen, instalaron un centro de observación física donde encerraban personas traídas de colonias africanas o campos de prisioneros. Les tomaban medidas, los pesaban desnudos, los obligaban a estar quietos para que los dibujaran o fotografiaran desde distintos ángulos. Todo lo registraban en cuadernos que iban numerados y con firmas de médicos de la SS. Algunos días los mostraban a estudiantes o visitantes del partido. Los ponían detrás de una vitrina, en una habitación de vidrio con una banca adentro, sin abrigo ni comida. El suelo era de cemento frío. Las luces quedaban encendidas todo el día.
Al lado de esa sala había una oficina con archivadores, una báscula grande, frascos con líquidos y una mesa donde dejaban objetos personales. A los que traían no les avisaban cuánto tiempo iban a estar. Dormían en colchonetas finas, les daban comida una vez por turno, solo pan, agua y sopa en lata. Los cambios de ropa eran cada 4 o 5 días. A veces los hacían pararse durante horas sin moverse mientras anotaban las reacciones. Si se caían, los levantaban y volvían a colocarlos. No hablaban con nadie. Los que trabajaban ahí llevaban uniforme blanco y guantes. Entraban, hacían su parte y salían sin decir una palabra. Los documentos del lugar hablaban de observación fisiológica. Había hojas llenas de mediciones del cráneo, marcas del cabello, proporciones de la nariz y distancias entre los dedos. Todo lo apuntaban con reglas, compases y moldes de madera. Algunas veces los rapaban y les sacaban muestras del cuero cabelludo para analizarlas en otro lado. Tenían una lámpara fuerte apuntando directo a la cara. Les abrían la boca con herramientas metálicas, tomaban notas y sacaban fotos. En el fondo del pasillo había una sala con tubos de ensayo y cámaras viejas montadas en trípodes de hierro. Cada imagen iba etiquetada con un número, sin nombre, solo fecha y código. Los cuerpos eran tratados como piezas de catálogo. En los días de más movimiento llegaban autobuses con nuevos grupos. Bajaban rápido, entraban sin preguntar y les quitaban todo. Los que salían de la sala de vitrina eran llevados a una habitación más oscura. Ahí les hacían radiografías, análisis de orina y los dejaban atados a una camilla mientras pasaban aparatos por encima. Algunos días repetían los mismos pasos. Les hacían agacharse, estirarse, girar el cuello, levantar los brazos. En las notas ponían palabras técnicas que solo los médicos del Reich usaban. Muchas hojas llevaban los sellos del Instituto Kaiser Wilhelm. Los papeles iban directo a Berlín, embalados en sobres con cuerdas y sellos de goma laca. En otra sala, más al fondo, guardaban partes del cuerpo en frascos. Había orejas flotando en líquidos, dientes sueltos, fragmentos de piel y uñas. Todo estaba numerado. En una estantería había un torso entero, conservado en formol. Algunos de los nombres anotados en los envases eran los mismos que estaban en los registros de entrada. Los cuerpos que dejaban de servir eran cargados por 2 guardias, envueltos en mantas y metidos en una furgoneta sin placas que salía por la parte trasera del terreno. Nadie preguntaba a dónde iban, nadie los volvía a ver. Los trabajadores del lugar no dormían ahí. Entraban por turnos, usaban siempre la misma ruta. No hablaban entre ellos. Había un vigilante que tomaba lista y marcaba con una tiza en la puerta cuántos ingresaban y cuántos salían. A los que mostraban síntomas de enfermedad los apartaban en una habitación sin ventanas. Los dejaban ahí hasta que el cuerpo no respondía más. Luego aparecía uno de los médicos y firmaba un papel con 3 líneas. Ese papel se guardaba en un sobre sin remitente. Cuando se acercaba el final de la guerra, empezaron a sacar cosas. Primero los frascos, luego las cajas con carpetas, después las cámaras. Las vitrinas fueron desmontadas. Algunos de los materiales fueron quemados en el bosque cercano. Otros fueron enterrados en una zanja detrás del edificio. Los últimos días se escuchaban motores toda la noche. Se llevaron hasta las lámparas del techo. Solo dejaron el concreto, las puertas rotas y unos cables colgando. Cuando los aliados pasaron por la zona, entraron al lugar. Encontraron manchas en las paredes, marcas de cinta adhesiva en el suelo y etiquetas caídas entre el polvo. En una esquina había un zapato infantil y una caja con hojas sueltas. Algunas decían individuo 214 o sujeto sin referencia. No había ningún cartel, no quedaban nombres, solo cuartos vacíos con puertas oxidadas y techos bajos donde la luz ya no entraba. El edificio quedó cerrado con tablas por años, nadie lo quiso usar para nada. Después fue demolido sin aviso. En el terreno ahora hay árboles nuevos y una cerca baja. Nadie indica lo que hubo ahí. Pero en algunos archivos del viejo Instituto de Antropología aún quedan las fichas de esos cuerpos que una vez vivieron encerrados detrás de un vidrio sin saber por qué. Número 17. Las torres antiaéreas de Berlín. En los últimos meses del conflicto, Berlín fue blanco constante de los ataques aéreos aliados. Para intentar defender la ciudad desde arriba, el régimen mandó construir unas torres gigantes de defensa conocidas como Torres Flak. Eran bloques enormes de concreto sólido,
hechos para aguantar explosiones directas y soportar cañones pesados instalados en la parte de arriba. Cada una estaba dividida en varios niveles. En la zona superior colocaban las armas antiaéreas. En los pisos del medio había cuartos de control, salas con aparatos técnicos y zonas para los operadores de radar. Las plantas más bajas servían como refugio para miles de personas mientras duraban los bombardeos. Las más reconocidas estaban en los barrios de Tiergarten, Humboldt-Hain y Friedrichshain. Algunas superaban los 40 metros. Desde sus terrazas se coordinaban los disparos contra los aviones enemigos. Dentro, todo estaba organizado al milímetro. Había salidas de emergencia, depósitos de agua, generadores propios y salas para atender a los heridos. Las paredes internas eran muy gruesas y no tenían ventanas. A pesar del ruido y el estrés, los equipos seguían trabajando durante horas para que nada se detuviera. En los peores ataques, miles de personas entraban a esas torres buscando protección. Aunque estaban pensadas como puntos de defensa, también terminaron siendo el último lugar seguro para muchos. Aguantaron impactos directos sin venirse abajo. Cuando el ejército soviético llegó a la capital, algunas fueron voladas parcialmente. Otras quedaron tal como estaban. Por lo grandes y resistentes que eran, demolerlas no fue sencillo. En los años que siguieron, algunas se taparon con tierra, otras se transformaron en espacios públicos. Hoy en día, varias de esas torres flak todavía existen. Algunas son miradores, otras funcionan como parques o están cerradas al acceso. Sus paredes todavía tienen las marcas de lo que pasó: trozos de metralla clavados, grietas por las explosiones y restos de concreto reventado. Las torres flak de Berlín fueron el intento de defender la ciudad desde el cielo con estructuras gigantescas y armas pesadas. No cambiaron el resultado, pero estuvieron activas hasta los últimos días. Número 16. El submarino. El U-84 fue enviado como último recurso para entregar materiales estratégicos a los japoneses. Era un submarino de 73 metros que llevaba casi 2.000 contenedores llenos de mercurio líquido. Salió de Bergen, en Noruega, en febrero del 45, con rumbo al Pacífico pasando por el sur de América. La misión se mantenía en completo silencio de radio. Pero los británicos ya estaban encima. Sus expertos en códigos interceptaron la señal y redirigieron al HMS Venturer, un submarino aliado. En ese encuentro bajo el agua ocurrió algo que nunca se había hecho: una batalla submarina entre dos sumergidos. El capitán Lunders calculó 4 trayectorias posibles y lanzó los torpedos uno tras otro. 14 minutos después, el U-84 se partió en dos y se hundió a más de 150 metros de profundidad cerca de Fedje. Con el paso del tiempo, las cápsulas metálicas del cargamento se fueron oxidando. El mercurio se empezó a filtrar al fondo del mar. Los análisis hechos por científicos noruegos mostraron niveles peligrosos del metal en peces como el bacalao y en crustáceos como el cangrejo. Las autoridades prohibieron la pesca en la zona. Se discutieron varias formas de actuar. Algunos querían cortar el casco y sacarlo pieza por pieza, pero eso podía liberar más veneno. Otros propusieron dejarlo donde estaba y sellarlo por completo. Al final, se decidió cubrirlo con una estructura de concreto y grava. El proceso completo se programó para finalizar en 2026. Hoy en día, los equipos ambientales siguen revisando el área. Los niveles de contaminación siguen activos. Ese cargamento que cruzó medio mundo durante la guerra sigue filtrándose al océano cada día. Ninguna bomba estalló allí, pero el daño se quedó flotando bajo el agua, mezclado con los restos de metal, los huesos de la tripulación y el veneno que no deja de salir. Número 15. Las cunas de la pureza robada. Durante los años del régimen, una de las ideas más retorcidas tomó forma a través de un plan que mezclaba maternidad, control y pureza racial. El programa Lebensborn fue creado para proteger a las madres que el régimen consideraba valiosas, aquellas que podían traer al mundo hijos con las características que querían multiplicar. Rubios, ojos claros, salud perfecta. Pero detrás de eso había algo mucho más oscuro. Se abrieron hogares especiales en distintas partes de Alemania y en los países ocupados. En esos lugares, las mujeres daban a luz en condiciones controladas y muchas veces no tenían idea de lo que iba a pasar con sus hijos. A algunas les decían que los bebés eran adoptados por familias del partido.
A otras les quitaban al niño directamente, sin explicaciones. En ciertos casos, los niños venían de otros lados, pequeños secuestrados en países invadidos que parecían lo suficientemente alemanes como para ser reeducados. Cuando la guerra terminó, muchos de esos hogares quedaron abandonados. Los archivos fueron quemados, los nombres borrados, y miles de esos niños crecieron sin saber de dónde venían. En los años siguientes se empezaron a encontrar pistas, certificados falsos, listas incompletas, cartas escondidas en armarios. Algunas mujeres sobrevivientes contaron cómo las obligaron a entregar a sus hijos. Otros relatos hablaban de niños que fueron llevados lejos y criados con otro nombre, como si su pasado no existiera. Hoy, en algunas de esas casas todavía se pueden ver restos del pasado. Hay habitaciones con camas pequeñas, pasillos largos con puertas numeradas, dibujos en las paredes hechos por manos infantiles. En ciertos lugares se han montado exposiciones discretas con objetos rescatados y fragmentos de testimonios. Pero gran parte del programa sigue siendo un agujero negro. Muchos de los que participaron se callaron, y los que buscaron respuestas se toparon con silencio, archivos cerrados y recuerdos rotos. Ese programa, que se presentaba como una ayuda a madres solteras, fue en realidad una maquinaria de control donde el valor de una vida se medía por el color de ojos o la forma del cráneo. Y sus rastros, aunque borrosos, siguen apareciendo cada tanto, como piezas sueltas de una historia que no terminó del todo. Número 14. La fábrica oculta que tragaba cuerpos. En 1944, los bombardeos aliados ya estaban arrasando las fábricas alemanas más rápido de lo que podían reconstruirse. Para seguir produciendo armas, los nazis bajaron todo bajo tierra. En el macizo montañoso de Harz, obligaron a prisioneros sacados de Buchenwald a excavar más de 20 kilómetros de túneles. Les dieron linternas de aceite y herramientas pesadas y los pusieron a romper roca durante horas sin descanso. Allí instalaron raíles, pusieron prensas gigantes, montaron sistemas eléctricos y empezaron a fabricar piezas. Se producían desde cañones y partes de tanques hasta fuselajes de los nuevos aviones a reacción Messerschmitt 262. El polvo que se respiraba en los túneles dejaba a la gente tosiendo sangre. Las paredes cedían a veces y tragaban grupos enteros. El aire era denso. Las luces se apagaban sin aviso. No había ventanas ni salidas rápidas. Si se derrumbaba, nadie salía. Para que trabajaran más, los guardias les daban comida solo si cumplían cuotas. Si no llegaban al número de piezas, no comían. Cada semana sacaban cuerpos y traían nuevos. Todo se reemplazaba como piezas de una cadena. Al llegar los estadounidenses en abril del 45 encontraron máquinas, cajas con cohetes, herramientas tiradas y miles de cadáveres apilados entre la producción a medio terminar. Los ingenieros del ejército inspeccionaron la zona y destruyeron lo que quedaba de explosivos activos. A día de hoy, sigue apareciendo munición enterrada cada vez que llueve fuerte o alguien excava. Los túneles principales fueron sellados con concreto, pero dentro sigue habiendo polvo tóxico, restos oxidados y dinamita que no estalló. No quedó nada funcionando, pero los túneles siguen ahí. Son como un almacén olvidado lleno de piezas, esqueletos y maquinaria que nunca llegó a salir al frente. Número 13. La isla donde empezó la carrera espacial. En una isla del mar Báltico, al norte de Alemania, los nazis montaron el centro de pruebas más avanzado de su tiempo. Peenemünde no era solo un sitio militar, era una fábrica, un laboratorio, un campo de entrenamiento y un campo de tiro, todo al mismo tiempo. Desde allí se lanzaron los primeros cohetes que salieron de la atmósfera y también las armas más peligrosas de la guerra, las Quimper 1 y Quimper 2. Las instalaciones ocupaban casi toda la isla. Había hangares, pistas de lanzamiento, búnkeres reforzados y barracones donde vivían los técnicos. Muchos de ellos eran ingenieros jóvenes dirigidos por Wernher von Braun. Cada día se probaban motores, se medían velocidades, se corregían errores y se mandaban reportes al alto mando. Cada vez que un cohete fallaba, se analizaba hasta la última tuerca. Cada vez que uno funcionaba, se preparaba la producción en masa. La UP-1 era un avión sin piloto con motor de pulso que se lanzaba desde una rampa y volaba recto hasta estallar. La V-2 era otra cosa. Era un misil vertical que subía al cielo y caía en silencio. No hacía ruido al llegar, solo explotaba.
Londres fue el primer blanco, pero luego vinieron otros. Cada impacto dejaba muertos, escombros y terror. Los aliados tardaron en descubrir el lugar. Cuando lo hicieron, mandaron bombarderos en una operación masiva. Destrozaron parte del complejo, pero no todo. Algunas estructuras se reforzaron con concreto más grueso y siguieron funcionando. A medida que la guerra avanzaba, se movieron las pruebas a zonas más remotas. Peenemünde quedó como símbolo de algo que mezclaba ciencia con destrucción. Después del final del conflicto, muchos de los cerebros detrás del proyecto fueron capturados por los americanos y llevados a Estados Unidos bajo un programa secreto. Desde ahí ayudaron a lanzar satélites y a preparar misiones espaciales. Pero todo empezó en esa isla, con planos dibujados bajo vigilancia, motores encendidos en la madrugada y misiles apuntando al otro lado del mar. Número 12. Los documentos enterrados de la Gestapo en Praga. En pleno centro de Praga, justo al lado de la plaza Wenceslao, se levanta un edificio de piedra oscura que durante décadas funcionó como sede bancaria. Pero desde 1939 hasta el final de la guerra lo controló la Gestapo. Ahí interrogaban, golpeaban y eliminaban a cualquiera que oliera a resistencia. Los checos que entraban en ese edificio bajaban por un pasillo sin ventanas, cruzaban una puerta reforzada y pasaban horas sin saber si saldrían vivos. Después, el comunismo se encargó de taparlo todo. Nadie preguntaba qué pasó en esos sótanos. El edificio cambió de nombre, de dueño y de fachada. Se cubrieron inscripciones, se sellaron salas y se colocaron archivadores donde antes había gritos. 40 años después, cuando cayó el régimen comunista, empezaron a revisar los edificios públicos para limpiar los restos del pasado. Fue así como un grupo de operarios entró en uno de los despachos que quedaba junto a la antigua zona de interrogatorios. Tiraron abajo un tabique falso y detrás encontraron una puerta cerrada con candados oxidados. La forzaron. Lo que había del otro lado no era polvo ni escombros, era una sala llena de archivadores metálicos hasta el techo. Había documentos con fechas de 1940, hojas firmadas con nombres de oficiales nazis, carpetas enteras etiquetadas con direcciones, listas, fotos, mapas de vigilancia y formularios de ejecución. Algunas hojas tenían huellas de sangre. Otras llevaban marcas de censura hechas a mano. Eran registros completos del funcionamiento interno de la Gestapo en la ciudad. Rutas de detención, informes de tortura, registros de deportación, fichas de delatores y formularios con órdenes de traslado a campos de concentración. También había cartas que nunca llegaron a destino, testimonios escritos por prisioneros antes de ser ejecutados y álbumes con fotos que mostraban a oficiales posando con detenidos esposados o con cadáveres en los patios traseros. Entre las cajas había cintas, grabaciones en alemán y checo, muchas sin clasificar. Nadie las había escuchado en más de 4 décadas. Lo más impactante no era solo el contenido, sino el orden. Todo estaba embalado y clasificado por fecha y número. Alguien lo había escondido sin querer destruirlo. Los sellos estaban intactos. Muchas de esas pruebas no se habían usado nunca en ningún juicio. Algunas víctimas aparecían por primera vez con nombre completo. Otras, que se creían muertas en campos, figuraban como fusiladas en sótanos de ese mismo edificio. Había fichas médicas que demostraban experimentos en detenidos con enfermedades. Había informes sobre profesores universitarios que fueron torturados y luego enterrados en el bosque. Y había cartas anónimas que delataban a familias enteras por escuchar radio extranjera o esconder a un judío en el desván. Cientos de esas hojas tenían las mismas firmas al final. Los oficiales que luego se esfumaron en Alemania o Austria sin responder ante ningún tribunal. Cuando se abrió la sala, todo se trasladó en cajas blindadas al archivo estatal. Allí trabajaron durante años historiadores, traductores y técnicos digitales. Se escanearon miles de hojas. Muchas sirvieron para iniciar procesos judiciales contra colaboracionistas checos que seguían vivos. Otras ayudaron a identificar restos humanos encontrados en fosas comunes sin nombre. Algunas grabaciones aportaron voces a casos olvidados y varios familiares de desaparecidos recibieron por primera vez una explicación concreta. Los informes, las fechas, las fotos, todo coincidía. No era una historia de archivo. Era una escena que había estado enterrada con llave bajo oficinas públicas, esperando que se cayera una pared. Hoy ese material forma parte de los archivos del terror checo. No está en exhibición abierta, solo se accede con cita.
Pero el contenido ya no está escondido. Hay copias en línea, partes traducidas y documentos desclasificados que circulan entre universidades y centros de memoria. Aún quedan cintas por revisar y carpetas sin abrir. Nadie sabe si hay más salas como esa en otros edificios, con puertas cerradas y estanterías completas esperando a que alguien vuelva a preguntar por lo que nunca se quiso explicar. Pero esa vez, en Praga, una pared mal puesta terminó dejando al descubierto la burocracia exacta del terror. Número 11. La galería de arte que casi volaron con dinamita. En un pueblo pequeño de los Alpes austriacos, cerca del lago Altaussee, hay una mina de sal que se venía usando desde siglos atrás. Durante la guerra, los nazis la convirtieron en uno de los escondites más importantes de Europa. Allí guardaron miles de obras de arte robadas de museos, iglesias y casas privadas. Cuadros, estatuas, tapices, manuscritos. Todo lo que pudiera tener valor y cupiera en un vagón terminaba bajando por los túneles fríos de esa montaña. Las galerías eran largas, oscuras, con humedad constante. Se instalaron luces, puertas blindadas, ventilación artificial y plataformas para almacenar piezas. Algunas estaban envueltas en mantas, otras seguían en sus marcos dorados. En medio de ese caos ordenado aparecían nombres como Vermeer, Rembrandt, Michelangelo. También estaban piezas que Hitler había seleccionado personalmente para el museo que pensaba construir en Linz. Cada objeto tenía su etiqueta, su origen y su destino planeado. Cuando el frente empezó a derrumbarse, el miedo a que los aliados tomaran la mina llevó a que oficiales fanáticos propusieran volarla con explosivos. Querían destruirlo todo antes de que cayera en manos extranjeras. Mineros locales se enteraron. Algunos arriesgaron la vida entrando por la noche para retirar las bombas. Otros enviaron mensajes en secreto a la resistencia. Al final, cuando las tropas estadounidenses llegaron, encontraron dinamita sin detonar, barriles llenos de aceite inflamable y una galería completa con las paredes marcadas para el derrumbe. Las obras estaban ahí, algunas rotas, otras en perfecto estado. Los soldados y expertos en arte pasaron semanas embalando, catalogando y recuperando lo que podían. Se necesitaron camiones enteros para sacar todo. Años más tarde todavía aparecían piezas perdidas que habían sido trasladadas o escondidas aparte. Hoy, la mina sigue funcionando. Algunos pasajes fueron cerrados, otros quedaron como museo. Y aún hay zonas donde se cree que podrían quedar obras enterradas, esperando a ser encontradas detrás de puertas tapiadas o pasadizos sellados con piedra. Número 10. La bomba que intentaron encender bajo una iglesia. En un pueblo pequeño del sur de Alemania llamado Haigerloch, rodeado de colinas y casas antiguas, el régimen nazi montó uno de sus proyectos más ambiciosos bajo tierra. Dentro de una cueva excavada justo debajo de una iglesia, instalaron un reactor nuclear experimental. Lo hicieron con prisa y en secreto, cuando la guerra ya estaba en sus últimos meses y las bombas caían cada vez más cerca. El acceso era por una pendiente empinada, protegida por una puerta pesada. En el interior, un equipo de físicos trabajaba bajo órdenes directas del alto mando. El proyecto estaba liderado por científicos como Werner Heisenberg, que intentaban lograr una reacción nuclear controlada antes de que los aliados consiguieran lo mismo. La sala principal era pequeña, pero llena de cables, cilindros, agua pesada y estructuras metálicas que sostenían bloques de uranio. Colocaron las piezas en forma de rejilla. Cada bloque se sumergía en contenedores y se conectaba al sistema central. Intentaban medir emisiones, observar cambios, registrar cualquier señal de reacción sostenida. Pero la energía no era suficiente. La configuración no alcanzaba el punto crítico. Ajustaban medidas. Reorganizaron el montaje. Siguieron probando. Mientras tanto, los estadounidenses ya estaban rastreando el avance de este programa. En abril de 1945, una unidad especial entró al pueblo y tomó el control de las instalaciones sin disparar un solo tiro. Encontraron el reactor intacto, con todos los elementos en su lugar. Lo desarmaron pieza por pieza, lo subieron a camiones y lo enviaron a estudiar. El material radiactivo fue retirado, los documentos fueron confiscados y los científicos interrogados. El proyecto nunca llegó a funcionar. Pero fue la prueba de que Alemania estaba más cerca de lo que se pensaba de conseguir tecnología nuclear. Hoy, el sitio donde estaba aquel experimento sigue abierto al público.
El espacio está intacto, con réplicas del reactor, paneles explicativos y marcas en la pared donde estaban los soportes originales. A simple vista parece una cueva más, pero en su momento era el centro de un plan que, si hubiera funcionado, habría cambiado todo. Número 9. La tienda donde vendían lo que era de otros. En pleno centro de Frankfurt, durante los años más duros del régimen, se organizó un sistema de robo masivo que no dejaba nada al azar. No eran saqueos improvisados. Era un programa ordenado, respaldado por documentos que tenía como objetivo confiscar todos los bienes personales de los judíos de la ciudad. Desde joyas hasta cubiertos, desde colchones hasta álbumes de fotos. Todo lo que tuviera valor o pudiera reutilizarse era recogido, embalado y enviado a grandes almacenes bajo control oficial. Las casas eran vaciadas por equipos entrenados. Iban habitación por habitación, anotaban lo que encontraban, lo pesaban, lo etiquetaban. Luego lo metían en cajas con números de serie. Lo más valioso iba a parar a oficinas del partido o se redistribuía entre miembros de las SS. Lo demás se acumulaba en depósitos con estanterías infinitas, donde los objetos quedaban apilados como si fueran mercancía vieja. Uno de los almacenes principales estaba en la calle Gross-Friedberger. Allí llegaron cientos de muebles, instrumentos musicales, retratos, herramientas y relojes. Los empleados del lugar, civiles reclutados o prisioneros obligados, recibían órdenes precisas: clasificar, limpiar y preparar envíos. A veces los paquetes salían hacia Berlín. Otras iban a casas ocupadas por altos cargos. No importaba el origen, solo el uso que se le daría. Cuando los aliados tomaron Frankfurt, encontraron esos almacenes intactos. Lo que vieron no fue un museo, fue una fotografía congelada del despojo, escritorios cubiertos de documentos personales, cajones con alianzas matrimoniales, maletas con ropa de bebé. Cada objeto tenía dueño, pero ningún objeto tenía nombre. Los soldados fotografiaron el lugar antes de tocarlo. Luego, empezaron a identificar piezas, aunque muchas ya habían sido movidas tantas veces que era imposible rastrear su origen. Algunos objetos terminaron en archivos, otros se devolvieron con suerte, pero la mayoría quedó como prueba del sistema de robo más sistemático que había tenido lugar en una ciudad moderna. Número 8. La casa de cumpleaños en la cumbre. A más de 1800 metros de altura, en lo alto de una montaña del sureste de Alemania, se construyó uno de los edificios más llamativos del régimen. El Kelsteinhaus, conocido como el Nido del Águila, era una casa de piedra maciza colocada al borde de un precipicio, con vistas a kilómetros de distancia. Fue un regalo del partido a Hitler por su cumpleaños número 50, aunque apenas lo visitó unas pocas veces. Para llegar había que tomar una carretera tallada en roca, una obra de ingeniería que subía entre curvas cerradas, túneles cortos y paredes verticales. Al final del trayecto, un ascensor dorado llevaba a los visitantes directamente al salón principal. Todo estaba diseñado para impresionar: chimeneas enormes, techos altos, madera oscura, mármol rojo traído de Italia, ventanas gigantes con vistas al valle. Aunque tenía aire de fortaleza, el lugar no era un cuartel. Se usaba más como punto de reuniones sociales, almuerzos, recepciones y encuentros discretos. Ahí se hacían fotos oficiales, se servían vinos caros y se paseaba por la terraza con binoculares. Muchos visitantes salían diciendo que era como estar en la cima del mundo. Cuando terminó la guerra, las tropas aliadas encontraron el lugar casi intacto. Algunas piezas habían sido saqueadas por los últimos soldados que huyeron. Otras seguían en su sitio. Las paredes aún conservaban los cuadros. La mesa de comedor seguía montada. No había documentos secretos ni planos militares, solo el rastro de quienes lo habían usado como refugio temporal. Durante años se debatió si debía destruirse. Al final, se decidió conservarlo, más como símbolo de lo que fue que como homenaje. Hoy funciona como restaurante y punto turístico. Miles de personas suben cada verano para ver la vista, caminar por los pasillos y tomar fotos donde antes se reunía la cúpula del régimen. Pero debajo del piso brillante y las paredes limpias sigue estando la misma estructura de piedra que se levantó en tiempo récord, entre órdenes directas, cemento traído en mula y explosivos listos por si era necesario derribarlo. Número 7. El tesoro oculto de Merkers.
A principios de 1945, mientras el frente occidental colapsaba y las tropas estadounidenses avanzaban a toda velocidad por Alemania, un grupo de soldados llegó al pueblo de Merkers, en el centro del país. Allí, los residentes mencionaron algo extraño. Movimientos de camiones durante la noche, guardias armados, órdenes estrictas de no acercarse a cierta mina de sal cercana. Los oficiales tomaron nota y decidieron bajar a inspeccionar. La entrada era estrecha, pero el túnel descendía varios metros bajo tierra. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que no estaban ante una instalación minera común. Las paredes estaban reforzadas, las puertas selladas y al fondo, tras una compuerta metálica, encontraron uno de los mayores hallazgos de la guerra. Decenas de toneladas de oro en lingotes y monedas, sacos llenos de billetes extranjeros, maletas con documentos, cajas con anillos, relojes y joyas que habían sido confiscados en campos de concentración. Todo estaba ordenado en filas, embalado y clasificado. También había obras de arte, muebles antiguos y hasta archivos del Banco Central del Reich. El lugar había sido acondicionado para convertirse en una especie de cámara del tesoro. Lo habían trasladado allí en secreto desde Berlín, cuando ya era evidente que la capital iba a caer. La profundidad, el acceso difícil y la humedad constante ayudaban a ocultarlo. Los soldados hicieron inventario. Cada pieza fue registrada, fotografiada y retirada bajo custodia. En total, más de 100 toneladas de oro, junto con millones en efectivo y activos, salieron de aquella mina en camiones protegidos. Durante semanas, equipos especiales inspeccionaron cada rincón por si había más pasajes ocultos o compartimientos sellados. Ese hallazgo no solo impactó por la cantidad, lo que más llamó la atención fue el tipo de objetos: dientes de oro, broches infantiles, cadenas con nombres grabados. Cada uno de esos elementos hablaba de una persona a la que le había sido quitado todo. La mina no era solo una bóveda, era el testigo silencioso de una operación de saqueo a escala nacional, que se escondía bajo tierra mientras el régimen se derrumbaba. Hoy, el sitio está cerrado al público, pero las imágenes del hallazgo siguen apareciendo en archivos militares. En esas fotos se ven lingotes apilados junto a cascos, armas oxidadas y retratos con marcos rotos, todo bajo la misma luz débil de la galería. Número 6. La máquina perdida de Silesia. En la región de Baja Silesia, cerca de la frontera entre lo que hoy es Polonia y la República Checa, los nazis instalaron uno de sus proyectos más extraños y secretos. Lo llamaron Die Glocke, que en alemán significa la campana. Era un aparato experimental de forma cilíndrica y con bordes redondeados que, según informes de inteligencia aliados, estaba encerrado en una estructura subterránea con acceso limitado y personal altamente especializado. El dispositivo medía aproximadamente 2,5 metros de alto, tenía una carcasa metálica gruesa y estaba conectado a tubos, generadores y compartimentos sellados. Dentro se colocaba un líquido que algunos llamaron Serum 525. Los informes lo describen como algo brillante, viscoso y peligroso. Nadie fuera del proyecto sabía con certeza para qué servía ese aparato, pero los pocos documentos rescatados indican que el objetivo estaba relacionado con propulsión, magnetismo o incluso manipulación de la gravedad. El proyecto estaba supervisado por ingenieros del programa SS Wunderwaffe, los responsables de desarrollar armas que pudieran revertir el curso de la guerra. El lugar donde se realizaron las pruebas se encuentra cerca de una estructura conocida como el Henge, una serie de pilares de concreto dispuestos en círculo que algunos vinculan con la plataforma de pruebas de Die Glocke. Sin embargo, nunca se hallaron planos completos ni fotografías originales del artefacto en funcionamiento. Lo que más desconcertó a los investigadores aliados fue la desaparición repentina del equipo y del aparato. Al final de la guerra, cuando las tropas soviéticas llegaron a la zona, no encontraron ni rastros del dispositivo ni a los científicos involucrados. Se presume que parte del equipo fue trasladado a otro lugar o destruido para evitar su captura. Otros creen que los responsables escaparon con ayuda de redes clandestinas que protegían a altos funcionarios del régimen. La Glocke ha sido citada muchas veces en documentos desclasificados, entrevistas a exmilitares y archivos incompletos. Aunque muchos aspectos de su diseño siguen sin confirmarse, el proyecto fue real y aparece mencionado junto a otras armas experimentales del Tercer Reich. Hasta hoy,
El misterio sigue alimentando hipótesis sobre su propósito, pero no hay una sola imagen comprobada de su funcionamiento. El lugar donde estuvo sigue cerrado al público, cubierto de vegetación y protegido por vallas. Lo único que queda es una estructura vacía, losas rotas y una historia sin final que nunca fue explicada oficialmente por nadie. Número 5. La sala de ámbar que se tragó la guerra. Durante siglos, la sala de ámbar fue uno de los espacios decorativos más impresionantes del mundo. Se trataba de una habitación entera recubierta con paneles de ámbar tallado, incrustaciones de oro y espejos ornamentales, originalmente diseñada en Prusia y más tarde instalada en el Palacio de Catalina, en las afueras de San Petersburgo. Su brillo anaranjado, sus relieves pulidos y sus molduras minuciosas la convirtieron en una obra única, admirada por reyes, diplomáticos y visitantes de todo el mundo. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en 1941, el ejército avanzó rápido por territorio ruso, y uno de los objetivos culturales fue precisamente esa sala. A pesar de los intentos por protegerla, desmontarla o esconderla, los nazis lograron llevarse cada pieza. Embalaron los paneles, los numeraron y los enviaron en cajas hacia Königsberg, en la actual Kaliningrado, donde se instalaron dentro del museo del castillo local. Durante varios años estuvieron expuestos allí al público. Pero cuando la guerra dio un giro y el avance soviético se volvió imparable, comenzaron las evacuaciones. Los funcionarios alemanes intentaron mover el contenido del museo antes de que llegaran las bombas. Sin embargo, tras el asedio y bombardeo de Königsberg en 1944, el castillo fue destruido casi por completo. Desde entonces, el paradero de la sala de ámbar desapareció del mapa. No quedó ningún registro oficial de dónde fueron a parar las cajas, ni tampoco hay fotografías que confirmen su estado tras el ataque. Durante décadas, investigadores rusos, alemanes y cazadores de tesoros buscaron pistas. Algunos creían que fue transportada en barco y se hundió en el mar Báltico. Otros pensaban que quedó enterrada en alguna mina o búnker que colapsó bajo tierra. Incluso hubo excavaciones en Polonia y Alemania basadas en rumores y declaraciones de veteranos. Pero ninguna arrojó resultados concluyentes. Lo único que permanece es una reconstrucción moderna instalada en el mismo palacio donde estuvo la original, hecha a partir de fotos antiguas y materiales similares. Pero la verdadera sala de ámbar, la que había cruzado siglos y guerras, sigue sin aparecer. Fue uno de los robos artísticos más grandes de la historia y uno de los enigmas culturales que dejó la guerra sin resolver. Número 4. El laberinto sin salida del proyecto Riese. En las profundidades de las montañas del sur de Polonia, entre bosques densos y caminos de tierra que serpentean sin señalización, los nazis desarrollaron una red de túneles y estructuras subterráneas que hoy todavía no se entiende del todo. El proyecto recibió el nombre de Riese, que en alemán significa gigante. No era un solo lugar. Era un conjunto de instalaciones conectadas, excavadas en roca sólida, repartidas en distintos puntos del macizo de las montañas del Búho. Los trabajos comenzaron en 1943, cuando el avance aliado en el frente oriental ya era evidente. Para construirlo, utilizaron prisioneros del campo de concentración de Gross-Rosen, que trabajaban hasta morir dentro de galerías llenas de polvo, humedad y maquinaria pesada. Con dinamita, palas y martillos neumáticos, abrían pasajes, reforzaban techos con vigas de acero y formaban cámaras amplias, muchas de ellas sin función visible. Nadie sabía exactamente para qué servían. Algunos pasillos se internaban cientos de metros en la montaña. Otros terminaban abruptamente en paredes lisas. Había tramos con raíles, zonas con plataformas de cemento y depósitos donde se almacenaban materiales sin etiquetar. Todo estaba bajo estricta vigilancia militar. Se usaban planos parciales, equipos aislados, y las órdenes venían directamente desde las oficinas más altas del régimen. Una de las teorías más comunes es que el complejo iba a servir como cuartel general subterráneo, blindado contra bombardeos y conectado por túneles internos que permitieran evacuar o movilizar tropas sin exponerse. Otros creían que iba a albergar fábricas de armas secretas o incluso laboratorios experimentales. Lo cierto es que cuando terminó la guerra, el proyecto no estaba terminado.
Cuando los soviéticos llegaron, lo que encontraron fueron pasillos abandonados, maquinaria oxidada, esqueletos en galerías colapsadas y planos incompletos. No había documentos que explicaran el propósito final. Algunas zonas estaban selladas, otras parcialmente inundadas. Durante años los túneles estuvieron cerrados y la vegetación fue tapando las entradas. Hoy, partes del complejo se pueden visitar con casco y linterna, pero la mayoría sigue inaccesible. Algunas zonas podrían estar bloqueadas por derrumbes, otras nunca se terminaron de construir. Lo que queda es un laberinto sin señales, lleno de ecos, donde se ven muros de concreto, grúas sin cables y plataformas que no llevan a ningún lado. Es uno de los restos más grandes del régimen y al mismo tiempo uno de los más enigmáticos. Número 3. El búnker donde se acabó todo. A pocos metros de la puerta de Brandeburgo, bajo un jardín simple que no dice nada especial, estuvo uno de los sitios más vigilados y secretos de la última etapa del régimen. El Führerbunker era una estructura subterránea diseñada como refugio para los altos mandos, pero terminó siendo el último escenario del poder nazi. Construido a varios metros bajo tierra, entre capas de concreto reforzado, pasillos estrechos y puertas blindadas, fue ampliado en distintas etapas conforme la situación militar empeoraba. El acceso era limitado. Había un corredor desde la Cancillería del Reich, escaleras metálicas, cámaras de presión y habitaciones austeras, sin ventanas, con muros gruesos y techos bajos. Allí vivieron las últimas semanas los miembros más cercanos al círculo de Hitler, junto con oficiales, asistentes y personal médico. La luz era artificial todo el día. El aire se filtraba por ventiladores y el agua llegaba por tuberías de emergencia. No había señal del exterior, solo radios que recibían noticias cada vez peores. Desde ese búnker, Hitler dio sus últimas órdenes, firmó documentos sin peso, recibió informes militares que ya no cambiaban nada. Los mapas de situación se colgaban en una de las paredes principales. Se realizaban reuniones improvisadas en un comedor pequeño. La cocina funcionaba con lo justo. Las horas pasaban lentas entre el ruido de los bombardeos que se escuchaban encima y la certeza de que el cerco se cerraba. Mientras la ciudad ardía, los que estaban allí dentro mantenían una rutina que ya no tenía sentido. Algunos escribían cartas, otros quemaban archivos, se destruyeron documentos oficiales, se vaciaron las cajas fuertes y se prepararon medidas para evitar que cualquier rastro quedara expuesto. En los últimos días, el ambiente se volvió más denso. Nadie hablaba fuerte, nadie miraba a los ojos, solo esperaban. Cuando el Ejército Rojo llegó a las calles cercanas, los accesos estaban sellados. En la superficie casi no quedaba nada. El edificio de la Cancillería había sido reducido a escombros y bajo tierra el búnker se vació. Algunos lograron escapar por túneles, otros quedaron atrapados. El lugar fue inspeccionado días después por las tropas soviéticas. Encontraron salas vacías, colchones usados, restos de comida y partes del suelo chamuscadas. Con el paso de los años, el lugar fue tapado, desmantelado y construido encima. Hoy hay un parque de tierra, algunas señales discretas y un estacionamiento. No queda ni un muro original a la vista, pero en ese subsuelo sin ventanas durante semanas se sostuvo el último pedazo de poder de un régimen que ya estaba muerto. Número 2. El taller oculto de los billetes falsos. En los años más críticos de la guerra, cuando el desgaste económico y militar se notaba en todos los frentes, los altos mandos del Tercer Reich lanzaron una operación que no involucraba tanques ni aviones, pero que apuntaba directamente al sistema financiero enemigo. El plan era simple en apariencia: inundar al Reino Unido con libras esterlinas falsificadas para desestabilizar su economía. Lo llamaron Operación Bernhard. Para ejecutarlo, reunieron a un grupo selecto de prisioneros dentro del campo de concentración de Sachsenhausen. No eran soldados ni ingenieros. Eran impresores, grabadores, tipógrafos, expertos en papel moneda. Los obligaron a trabajar en instalaciones cerradas bajo vigilancia constante con herramientas especializadas. Reprodujeron las planchas, el papel, los números de serie y hasta el desgaste típico de los billetes en circulación. Durante meses imprimieron libras falsas que eran prácticamente indistinguibles de las reales. Se trataba de un trabajo meticuloso. Cualquier error podía delatar todo el proceso.
se revisaban con lupas, se pesaban, se comparaban con ejemplares auténticos. Cuando los billetes estuvieron listos, fueron puestos en circulación a través de intermediarios, redes clandestinas y operaciones encubiertas fuera del país. Una parte importante fue lanzada desde aviones en zonas controladas por los aliados, con la intención de generar confusión y pérdida de confianza en la moneda. Otra parte fue usada para financiar operaciones secretas, sobornos, compra de recursos estratégicos y apoyo a espías en distintos países. Durante un tiempo, el plan funcionó. Algunos bancos no notaban la diferencia. Las autoridades británicas tardaron en detectar la magnitud de la amenaza. Sin embargo, cuando descubrieron que la circulación de billetes falsos se estaba disparando, el Banco de Inglaterra tomó medidas urgentes. Cambió diseños, ajustó métodos de impresión y lanzó investigaciones discretas para evitar el pánico. Al mismo tiempo, los aliados, al liberar los campos, encontraron las instalaciones de falsificación y arrestaron a varios de los técnicos forzados a participar. Muchos de los billetes falsos sobrevivieron a la guerra. Algunos aparecieron en cajas fuertes, otros en bolsas enterradas, y una parte fue recuperada del fondo de lagos, donde los nazis intentaron esconder las pruebas antes de rendirse. Hasta hoy, existen ejemplares en museos y colecciones privadas. Son una prueba silenciosa de una operación financiera sin precedentes, diseñada no para robar, sino para destruir una economía desde adentro. Número 1. El hallazgo en el sótano de Mengele. En 1944, los trenes que llegaban a Auschwitz descargaban grupos enteros en cuestión de minutos. Apenas tocaban el suelo, los prisioneros eran revisados por un médico que decidía rápido quién servía para trabajar y quién era apartado directamente. Entre los que quedaban vivos, se empezaron a separar casos puntuales. Si alguien era gemelo, tenía una malformación o era muy bajo de estatura, lo sacaban del grupo. Esos eran los que interesaban a Joseph Mengele, uno de los doctores del lugar. Él se acercaba, hacía preguntas básicas, pedía nombres, revisaba a los niños, preguntaba por hermanos. Si veía algo que les servía, los mandaba a otro bloque. A los gemelos los medían, los pesaban, les sacaban sangre, los comparaban entre ellos, los inyectaban con líquidos distintos, algunos para provocar reacciones, otros sin explicación. En ocasiones les aplicaban sustancias en los ojos para alterarles el color. Si uno de los dos moría, el otro era eliminado para abrirlo y estudiar las diferencias. Hubo niños que pasaron varias veces por cirugías sin anestesia. Todo se anotaba en hojas que se guardaban en carpetas. Cuando terminaban, los restos se mandaban a otros lugares para seguir con los análisis. No se buscaba curar nada. Era solo observación y registro. Los que asistían también eran prisioneros. Algunos venían de trabajos médicos anteriores, otros solo hacían lo que se les ordenaba. Tenían que anotar datos, ayudar a mover a los niños o limpiar lo que quedaba. Vivían bajo amenaza constante. El que fallaba era reemplazado sin demora. Comparado con el resto del campo, los niños seleccionados para pruebas recibían más comida y dormían bajo techo, pero solo mientras siguieran siendo útiles. Cuando ya no lo eran, los sacaban de circulación. Después de la liberación se encontraron carpetas, cuadernos, frascos con órganos, dibujos con apuntes y fotografías del proceso. Había una libreta con fechas, nombres y marcas repetidas que se cruzaban entre diferentes casos. Más de 1000 niños terminaron en ese programa. Solo unos pocos salieron con vida. Muchos creían que estaban siendo tratados para algo. Joseph Mengele se escapó en cuanto terminó la guerra. Pasó a Sudamérica y no fue juzgado. Años más tarde se encontraron restos humanos en Brasil que coincidían con él, pero no hubo condena. Su nombre quedó ligado a esos experimentos por los materiales que aparecieron en el lugar. Antes de que llegaran los soviéticos, los oficiales del campo trataron de quemar o esconder lo que pudieron, pero quedaron instrumentos, papeles y frascos que confirmaban todo lo que se había hecho. Muchos de los sitios que se usaron durante el Tercer Reich fueron diseñados para no dejar rastro. No había señales, ni planos visibles, ni nombres anotados en ningún lado. Solo funcionaban mientras servían y después los tapaban con tierra, los cubrían con madera o los volaban con dinamita. Durante años nadie sabía dónde estaban. Algunos aparecieron por accidente. Un túnel colapsado bajo un pueblo, una caja metálica en el fondo de un lago, un campo lleno de concreto bajo un bosque tranquilo.
Otros salieron cuando alguien revisó papeles viejos en un archivo mal clasificado. Ninguno estaba marcado en los mapas, ninguno tenía explicación oficial. Cada hallazgo fue dejando claro que había otra estructura funcionando detrás de la conocida, una red paralela, sin testigos, sin informes, sin límites. Y aunque ya pasaron más de 80 años desde que terminó la guerra, todavía quedan lugares tapados, zonas señaladas como peligrosas, bóvedas cerradas y documentos que siguen atrapados en el lugar equivocado, esperando que alguien los encuentre por error.